Listo. Luego de esta pequeña interrupción por asuntos técnicos, se vuelve a poner entonces en conocimiento de las partes, inicialmente la parte demandante, luego la parte demandada, el hecho que considera el despacho no está discutido entre las partes y es el salario devengado por la señora Beatriz, equivalente a la suma de 1.292.658. Apoderado de la parte demandante, ¿está de acuerdo? Su señoría, estoy de acuerdo con el salario de la demandante, 1.292.658, porque esas son las constancias que expide la administración municipal con relación a su salario. Muy bien, apoderado de la parte demandada. Sí, su señoría, estoy de acuerdo con el salario que devengaba la demandante de 1.292.658 al momento de la terminación del nombramiento en provisionalidad, según consta en la hoja de vida que reposa en el archivo del municipio. Bien, hasta ese punto o a ese nivel, en esos tres puntos que acabamos entonces de someter a la decisión de las partes, quedarían lo que el despacho encontró serían hechos no discutidos. Participarían entonces del tema de prueba lo que se ha considerado como hechos discutidos y que básicamente el despacho los ha concretado de la siguiente manera. Les ruego poner atención para que podamos entonces, una vez otorgada la palabra, se manifiesten sobre si están de acuerdo o no, que ese es un hecho discutido primero, y segundo, que entonces sería parte del tema de prueba. La invalidez es un hecho discutido. La invalidez del acto administrativo por las causas señaladas en la acción, esto es por la necesidad de motivación del acto administrativo de desvinculación, y en caso positivo, es decir, en caso de que efectivamente se requiera de una motivación, si en el caso subyúdice se dio esa motivación que sería entonces necesaria de conformidad con la ley. Se pone entonces bajo conocimiento de la parte actora, está de acuerdo con que ese hecho discutido, la invalidez del acto administrativo demandado por las causales señaladas en la acción. Segundo, acerca de la necesidad que debe tener un acto de desvinculación de ser motivado, y tercero, que en caso de que exista esa necesidad, en caso positivo, que en el presente caso ello no sucedió, por lo menos bajo la afirmación. Sería un hecho discutido si se dio o no se dio la motivación en el acto de desvinculación. ¿Está de acuerdo usted con que ese es un hecho discutido? Sí, su señoría, esa es la causa que nos trae precisamente hoy a esta diligencia. Bien, apoderado de la parte demandada, ¿estaría de acuerdo? Totalmente de acuerdo, su señoría, en que ese es la litis de este proceso. Muy bien, con base en las excepciones formuladas por el ente demandado, el despacho encuentra que habría otro hecho que sería discutido, por lo menos que debería ser analizado dentro de esta litis, y es el hecho de si el reintegro es forma de restablecimiento del derecho en el caso de la remoción de provisionales. Esta afirmación la hace el despacho con base precisamente en la excepción formulada, imposibilidad de reintegro, formulada por el ente demandado. Estarían entonces de acuerdo que en la medida que constituye el fundamento fáctico de una excepción, pues obviamente también forma parte de esta litis y estaría entonces sujeto al tema de prueba. Apoderado de la parte demandante, considera que efectivamente este sería un segundo y último hecho discutido dentro de este proceso. Su señoría, me permite la presentación nuevamente de la idea. Un momento. Del hecho discutido que se acaba de plantear, si el reintegro es forma de restablecimiento del derecho en el caso de remoción de provisionales. Pues a ver, lo que nosotros en este momento planteamos es que se debió haber motivado la insubsistencia del cargo de provisionalidad, porque es decir, la jurisprudencia o los precedentes constitucionales de la Corte Constitucional así lo prevén, así lo establecen. Entonces, o sea, desde que esa es una de las pretensiones fundamentales de esta demanda, es decir, de que ese acto debió haber sido motivado conforme, es decir, a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Muy bien, pero ¿estaría usted de acuerdo en que forma parte también de este conflicto en la medida que excepcionó la entidad demandada de que ellos consideran que el reintegro, que fue uno del el restablecimiento principal que ustedes pidieron en la demanda, no sería posible, pero es discutido por las partes si procede o no el reintegro en materia de remoción de provisionales? ¿Estaría usted de acuerdo con que es un hecho que hay que discutir, probar en el proceso, fundamentar y analizar? Sí, su señoría, estoy de acuerdo con eso. Muy bien, apoderado de la parte demandada, ¿está de acuerdo en que ese es el fundamento fáctico de la excepción presentada por ustedes y que por lo tanto es un hecho discutido? Completamente, su señoría, estoy de acuerdo toda vez que el acto administrativo tiene la presunción de legalidad y el acto posterior que volvió a nombrar en provisionalidad a un nuevo funcionario. Muy bien, estando entonces, estaríamos de acuerdo, o ya se puso bajo conocimiento de las partes y hubo unanimidad en cuanto a las partes y el despacho estarían de acuerdo en cuáles fueron los hechos discutidos y cuáles hechos no son discutidos, de manera que ahí tendremos los extremos realmente del proceso que vamos a desarrollar. Cerraríamos entonces esta etapa por sustracción de materia, estamos de acuerdo, las partes y el despacho, repito, en la fijación del litigio. Continuaríamos con la etapa de conciliación. Ustedes recuerdan que hay ciertos asuntos que son objeto de conciliación en materia de derecho público, otros obviamente por disposición del legislador no lo son, algunos otros lo son por interpretación jurisprudencial como la pensión y no lo son por disposición del legislador, por ejemplo el caso de los impuestos. El caso que hoy nos congrega es un asunto de inanulidad y restablecimiento laboral. La parte está pidiendo la nulidad de un acto administrativo y está pidiendo su correspondiente reintegro. En materia de nulidad y restablecimiento del derecho, la ley 640 de 2001 y los demás decretos que reglamentan la conciliación en materia contenciosa administrativa indican que esta acción podría ser conciliada. De manera que corresponde en esta etapa de esta audiencia darle la palabra inicialmente a la parte demandada, que es quien nos puede decir si tiene alguna propuesta de conciliación o no la tiene, y de acuerdo pues a la información que nos dé el apoderado de la parte demandada, pues cerraremos esta etapa y continuaremos entonces con la audiencia inicial. Abogado, ¿trae alguna propuesta de conciliación o recibió usted autorización de su comité de conciliación a efectos de presentar fórmula conciliatoria en esta audiencia? Su señoría, el municipio de Gómez Plata no presenta en esta audiencia conciliación, toda vez que considera que las actuaciones desplegadas en este proceso se acogen totalmente a la legalidad, al derecho a la legalidad y no han vulnerado ninguna norma sustantiva ni procesal. Muy bien, pues realmente si el ente demandado, que es el llamado pues a presentar una propuesta de conciliación, el llamado en principio no tiene una propuesta, pues en principio estaríamos también sustraídos de darle la palabra al apoderado de la parte demandante. No obstante, se la otorgo. ¿Quiere hacer alguna consideración muy concreta acerca de esta etapa de conciliación, abogado? Su señoría, nosotros siempre hemos estado prestos a una conciliación, porque lo que está en juego hoy es el detrimento del patrimonio de los habitantes del municipio de Gómez Plata, sin que en este momento se esté afirmando que es que el derecho está efectivamente hoy realizado o que el juez ha dicho el derecho. Lo que sí es claro es de que se ve que el acto administrativo excedió las facultades que tiene el gobernante, en este caso el señor alcalde municipal. Entonces nosotros pensamos de que desde siempre, desde el principio, hemos estado prestos a una conciliación, precisamente buscando el interés público, buscando, porque es que lo que se debate aquí, es decir, son unos recursos públicos, son los recursos, son los dineros, son los impuestos de los habitantes del municipio de Gómez Plata. Por eso nosotros desde el principio, la parte demandante siempre ha estado presta a que se dé una conciliación con miras a que los intereses o los recursos del municipio de Gómez Plata sean favorecidos. Muchas gracias. Bien, el despacho solo quedaría pues realmente pendiente de informarle a las partes de que en el momento que consideren
que pueden tener algún acercamiento en materia conciliatoria, pues tanto pueden utilizar el estrado judicial para lograr un acercamiento, hacer una mediación, y lo mismo pasaría entonces también en la segunda instancia. Recuerden que también aún en la segunda instancia podrían tener acercamientos conciliatorios, de manera que digamos la vía judicial o el estrado judicial siempre estará pues dispuesto a colaborarles si consideran que pueden tener un acercamiento conciliatorio. Por ahora entonces no nos queda más que declarar también cerrada esta etapa de conciliación y darle entonces continuidad a la audiencia inicial. La próxima etapa que nos dice la ley 1437 que debemos agotar es la de las medidas cautelares. Recuerdan ustedes que el Código Contencioso Administrativo, el nuevo Código Contencioso establecido en la ley 1437, determina que las partes del proceso bien pudieran pedir una gran cantidad de medidas cautelares que establece el legislador dentro de esa normatividad. El despacho analizó la actividad judicial hasta ahora surtida y no encontró que hubiera ninguna solicitud de medida cautelar, ni por la parte demandante ni por la parte demandada, que en igualdad de derechos a la parte demandante bien podría pues haber solicitado alguna medida cautelar. De manera que no encuentra ninguna sobre cuál pronunciarse y por lo tanto estaría en principio exento y daríamos por terminada también esta etapa. No obstante, les advierto que el Código les da la posibilidad a ustedes de que en esta misma audiencia puedan formular alguna medida cautelar que ustedes quisieran se impusiera dentro de este proceso. Obviamente recuerden que estas medidas cautelares tienen una fundamentación fáctica, jurídica y tienen una carga de responsabilidad en quien la solicita que debe ser pues satisfecha en debida forma. De manera que les pongo en conocimiento en este mismo instante las dos decisiones. La primera, no hay ninguna medida cautelar que decidir o que analizar por sustracción de materia, y la segunda, se les da la palabra para que indiquen si van a pedir medida cautelar, apoderada a la parte demandante. Su señoría, en este momento no vamos a pedir ninguna medida cautelar. ¿Está de acuerdo con que no hay ninguna pedida en el proceso que sea susceptible de decisión en este momento? Sí, estoy de acuerdo con ello. Muy bien, apoderado a la parte demandada. No, su señoría, el municipio, la entidad demandada no solicita ninguna medida cautelar. ¿Está de acuerdo con que no hay ninguna medida cautelar solicitada en la actividad judicial hasta ahora desarrollada y que fuera susceptible de decisión en este mismo momento? Estoy de acuerdo, su señoría. Muy bien, cerramos entonces también y pongo en conocimiento de las partes, cerramos la etapa de las medidas cautelares por sustracción de materia. No hay ninguna solicitada previamente ni se solicitó ninguna en esta audiencia. Finalmente entraríamos a una etapa que es, digamos, una etapa de conflicto y que por lo tanto le pido un poco a las partes que estén también muy atentos a lo que vamos a hacer. Toca decretar en este momento, hacer o decretar las pruebas pedidas por las partes o las que oficiosamente haya de decretar el juez. También recuerdan ustedes que en la etapa inicial, cuando hablamos de la fijación del litigio, habíamos dicho, tenemos unos hechos exentos de prueba o ya están probados o están admitidos por confesión y son hechos no discutidos, y tenemos otros hechos discutidos. Las pruebas que hayan de decretarse en este mismo momento por parte del despacho se corresponden entonces a esos parámetros. Uno, que haya sido pedida por las partes en el momento pues oportuno para hacerlo, o que vaya a ser decretada por el juez oficiosamente. Y segundo, que esas pruebas sean pertinentes a efectos de los hechos que encontramos como discutidos en el proceso. Voy entonces a empezar a decretar las pruebas y ya se les recuerda o anticipadamente se les dice que pueden interponer recurso contra el auto que decreta las pruebas, por lo tanto se les dará al final de la misma, en la medida que se vayan decretando las de cada parte, se les dará la palabra para que indiquen si interponen algún recurso o consideran que efectivamente está bien decretada la prueba y por lo tanto podemos proceder de conformidad. Con la demanda y con su respuesta se aportó prueba documental, de manera que se acepta como prueba la prueba documental aportada por el demandante y el demandado, advirtiendo el despacho que el valor legal de esta prueba documental se dará precisamente en el fallo que ponga fin al proceso, que es el momento oportuno desde el punto de vista procesal para valorar la prueba documental aportada. Así que lo primero es tener como pruebas la prueba documental aportada por ambas partes en la demanda y en su respuesta. Voy a continuar entonces a decretar las pruebas solicitadas por la parte demandante. Solicitó el demandante
que se exhorte a la demandada para que allegue respuesta al recurso interpuesto. Estaríamos hablando de la resolución número 135 de 10 de mayo de 2012, la cual fue aportada por la demandada, ¿sí?, con su respuesta, y se encuentra visible a folio 61 del expediente. Estaría de acuerdo con la parte petente de esta prueba de que no es necesaria decretarla toda vez que ya obra dentro del proceso y sería inútil ordenarla anexar de nuevo. Abogado de la parte demandante. Si ya en este momento existe dentro del proceso, no le encuentro razón de ser. Muy bien, apoderado, la entidad demandada. No, su señoría, ya se encuentra aportada por el municipio dentro de la contestación de la demanda. Muy bien, entonces dada la inutilidad de la misma y teniendo presente que ya obra en el expediente, no se ordenará entonces el exhorto solicitado por la parte demandante, puesto que ya la la prueba pedida a través del exhorto enunciado ya obra en el expediente. Pide después la parte demandante prueba testimonial. Enseguida el despacho enunciará las personas que fueron llamadas por la parte actora a fin de que rindieran testimonio. Antes de ordenar la práctica de esta prueba, quisiera indagarle al apoderado de la parte demandante, que es quien ha solicitado la prueba testimonial, a indagarle si él tiene posibilidad de, dado las condiciones actuales de la ley 1437, que nada menciona la posible comisión para práctica de pruebas, si estaría en condición de traer los testigos directamente acá al estrado judicial en una fecha y hora que el despacho le designe. Abogado, tiene la palabra. Si es posible, su señoría. Muy bien, entonces vamos a decretar la práctica de la prueba testimonial con el compromiso de que, independiente del domicilio que se enunció de cada uno de los testigos, la parte demandante entonces los haga comparecer el día y hora que este despacho ha de fijar, ¿de acuerdo? Muy bien, en ese sentido entonces se decreta la prueba testimonial o la declaración testimonial de los señores Fabián Antonio Pérez Ospina, Luis Hernando Restrepo Salazar, Edwin Humberto Posada Macías y Gildardo Benjumea Espinosa. Estos señores o estos declarantes, estos testigos depondrán sobre los hechos que realmente menciona la parte demandante, que serían el fundamento fáctico de la demanda. Para la práctica de esta prueba se fija el día jueves 13 de junio de 2013 a las 8:30 de la mañana. Repito, jueves 13 de junio de 2013 a las 8:30 de la mañana, la demandante o la parte demandante traería entonces los testigos a fin de ser recibidos en audiencia, los testigos ya enunciados. ¿Puede la parte demandante y la parte demandada disponer de esa fecha en su agenda? Señoría, jueves 13 de junio, 8 de la mañana. 8:30, sí señor. Sí, su señoría, estamos de acuerdo. Muy bien, apoderado de la demandada, ¿tiene posibilidad de asistir entonces ese día a esa hora para ejercer su derecho de contrainterrogatorio a los testigos? Su señoría, en esa fecha no puedo asistir, solicito al despacho la posibilidad de trasladar la fecha un poco posterior y me acojo a lo que decide el despacho. Muy bien, abogado, vamos a mirar la agenda. ¿Tenemos otra posibilidad de fecha de audiencia? Bien. Un momento, vamos a revisar entonces la agenda del despacho.